el taller colectivo de producción, momento intermedio, etapa 4, el capítulo es mezcla. Este es el periodo 1604 de 2025. Entonces les doy la cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas y a las personas que se van a conectar asincrónicamente, pues para ver eh, las cuestiones de la etapa número 4, entre ellas pues el recurso de aprendizaje, es el estudiante apropia herramientas tecnológicas para la edición, mezcla y masterización de la producción musical. Bueno, entonces teníamos las actividades de la etapa 4, eh, que se desarrolla entre la semana 11 y la semana 14. Es un documento en Word o PDF que describa la forma en la que se ha realizado la mezcla de la obra. También se debe contar con un video, o sea que el PDF debe tener un link con el audio de la mezcla realizada. Acordémonos, compañeros, que este proceso los va a preparar ustedes frente al trabajo de grado, especialmente con el documento de la tesis de grado. Entonces, es muy importante que ustedes puedan responder a conciencia esas preguntas y puedan realizar ese ejercicio honestamente. Esta semana casualmente estamos como en la línea final, asesorando a una compañera en el trabajo de grado, y efectivamente el tema que ella pone en su núcleo problemático es el de la postproducción, y es lo que tiene que ver con la mezcla. Entonces, le decía yo que dinamizara ese trabajo con estas preguntas. Entonces, ¿cómo abordó la edición? Entonces, ¿qué es la edición? ¿Cómo la abordó? ¿Qué técnicas de mezcla fueron empleadas? ¿Qué procesos empleó? ¿Cuál es el criterio para la inserción de los efectos? ¿Cómo realizó el control dinámico? ¿Y qué aspectos tuvo en cuenta para la ecualización? Acá faltan algunos, por ejemplo, para un trabajo de grado, con respecto a los procesos de tiempo. ¿Qué reverberación utiliza? ¿Qué tipo de reverberación? Si utilizó delay, ¿para qué lo utilizó? ¿Cuál fue el criterio para utilizar un delay? Puedo decir algo con respecto a un gate, a una compuerta de ruido, a un deesser, etcétera. Entonces eso con respecto pues a la semana 11 y 14 de la etapa 4, que es de la mezcla. Entonces ponerle un especial cuidado a ese documento, y que pues ustedes también den cuenta de lo que pueden aprender y los problemas que pueden surgir a través de este ejercicio. Para el momento final, teniendo en cuenta que esta es nuestra última web conferencia, que se realiza en la semana 15 y la semana 16, entonces se dice que a partir de esa mezcla anterior se procederá a realizar una masterización básica del tema. Debe entregarse un documento, video y audio que evidencien el proceso asumido para el desarrollo de la masterización dentro de los parámetros dados del curso. Le damos la bienvenida a Daniel también, que se está conectando por acá. Daniel, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, maestro. Sí, señor. ¿Y usted? ¿Me escucha? Sí, sí, señor, lo escucho perfectamente. Entonces, bueno, voy a contextualizar un poquito a Daniel. Yo ya empecé hace 4 minutos la web conferencia, pero de todas maneras lo voy a contextualizar un poquito. Entonces, le estaba diciendo de nuestra etapa 4. Entonces el resultado de aprendizaje es apropiar las herramientas tecnológicas para la edición, mezcla y masterización en la producción musical. Eh, digamos que esa etapa 4 se desarrolla entre la semana 11 y la 14, y la tarea es generar el documento descriptivo en formato Word o PDF de la forma en que se ha realizado la mezcla de la obra. También hay que poner un video especificando también o audio, poniendo la mezcla realizada, ¿no? Entonces, eso con respecto a esta actividad de la fase número 4. La próxima es la fase final, momento final, que es entre la semana 15 y 16, que vamos a hacer la masterización del audio que tengamos a partir de la mezcla. Adicionalmente a ello hay que hacer el video multiinstrumental,
ahorita miramos la rúbrica, ese video multiinstrumental que ustedes ya tienen el insumo, que fue el video que pusieron en la etapa 3 grabándose, en la etapa de producción, entonces pueden sincronizar eso y seleccionan un audio de la mezcla, eso con respecto al momento final, teniendo en cuenta que esta es nuestra última webconferencia. ¿Listos? Para esta entonces, lo de la mezcla, dinamizando esas preguntas de cómo abordó la edición, qué técnicas de mezcla fueron empleadas, qué procesos se empleó, cuáles fueron los criterios de inserción de efectos, cómo realizó el control dinámico, aspectos tenía en cuenta para la ecualización, etcétera. Y les estaba comentando que esta semana estuve asesorando un trabajo de grado y casualmente está dado a la postproducción de un tema de una grabación en vivo. Y el trabajo estaba pobre. Le digo, mire, acuérdese de este curso de taller colectivo. Y le decía, mire, dinamice estas preguntas y póngalas en su trabajo. Entonces, ¿cómo abordó la edición de su producción musical? ¿Qué técnicas de mezcla fueron empleadas? ¿Qué proceso, etcétera? Bueno, entonces esto le va a dar una riqueza al trabajo y le va a ser un insumo también para académico para desarrollar ese trabajo de grado cuando les toque hacerlo, pero están a puertas ustedes de empezar a hacer ese trabajo de grado. Entonces esto les va a servir para que ustedes efectivamente tengan ya la experiencia y cuando lleguen a su trabajo de grado pues puedan hacer este tipo de poner este tipo de conceptos. Bueno, en cuanto a la rúbrica de esta etapa 3, entonces nos habla de que el nivel alto, el primer criterio del foro es dice participación en foro, aportando al desarrollo de la grabación de obra en producción. Entonces dice el estudiante participa semanalmente en el foro nuevamente y este tiene 35 puntos. Entonces nuevamente semanalmente, por favor, no olviden participar en el foro. Les dejé también unas preguntas dinamizadoras en el foro como la vez pasada, que me pareció pues interesante también que todos aportaron a esa etapa de producción y respondieron a las preguntas. Ya miramos a ver si nos queda tiempo y miramos algunas de las respuestas que son importantes porque entre todos construimos el conocimiento. Entonces esa participación en el foro, entonces alto, medio y bajo, si usted aportó las 4 semanas, tiene 35 puntos. Si solo participó 2 semanas, entonces puede tener hasta 19 puntos. Si participó 10 puntos. Y si no participó, 0 puntos. De los 125 puntos que tiene la fase. El nivel no presentado, pues tiene 0 puntos. Con respecto al segundo criterio y último, es evidencia en las capturas de la instrumentación para la hora de la descripción, el proceso de mezcla. Entonces efectivamente, si usted hizo el video y hizo el documento dinamizando las preguntas, entonces puede tener entre 90 puntos, que es nuestro segundo criterio. El nivel medio entonces puede tener hasta 69, en el nivel bajo tiene 39 y el no presenta pues tiene 0 puntos. Con respecto pues en nuestra fase número 4, entonces digamos que siendo un recorderis, entonces tenemos lo que es la edición de audio. Entonces en esta fase se realizan los ajustes de cada track, es el momento en donde se trabaja detalladamente respecto a elementos que requieren algún ajuste y limpieza absoluta de cada grabación. En esta se corregirá la afinación de ser necesario, la filtración de ruidos molestos y la eliminación de saturaciones. Aunque esa saturación no se elimina, por eso es muy importante grabar al nivel y ponerle cuidado al trim de captura. Si se pueden limpiar los ruidos, entonces digamos que dragar el audio para evitar a veces las respiraciones de los intérpretes. Si tengo que correr, esa edición también puede incluir el correr el audio hacia la derecha o hacia la izquierda de tal manera que logre un ajuste rítmico. Y pues la limpieza de los ruidos de grabación, de pronto si hay un home, entonces se puede pasar por un editor de audio y quitarle el ruido de fondo que pueda tener. Entonces tener mucho cuidado con lo que es la grabación. Este crossfade
es muy importante para cuando hay ponches. Entonces no se realiza el fade in ni el fade out, sino es el crossfade. Entonces él pues me va a minimizar ese clic que surge a veces cuando quedan esos ponches. Entonces si yo hago un bounce, seguramente si no hago este crossfade me va a generar un clic. Entonces él me va a suavizar ese tipo de, de procesos que se ven en esta cuestión de la grabación, que es cuando poncha uno, digamos, otra toma. Entonces, tener en cuenta esos fade out o esos fade in en el caso de que empiece un audio, o el crossfade en el caso de los cortes. La afinación de los instrumentos. Entonces se utilizan el DAW Logic. Pues el Logic tiene el afinador, el pitch correct. Si utilizan el Pro Tools, me imagino que pueden utilizar el Melodyne. Si utilizan el Reaper, creo que el Reaper también tiene su afinador. Entonces, naturalmente, hay que cuantizar ese audio a la escala que están utilizando y empezar a verificar de acuerdo a si es una escala diacrónica, una escala cromática, pues de acuerdo a los tonos y los intervalos que ustedes pues ya deben dominar esa parte. Entonces, tener en cuenta también esa afinación de los instrumentos musicales. Dentro de la postproducción entonces está nuestra mezcla y masterización. Entonces la postproducción se dice que implica todo lo relacionado con la finalización de los detalles a nivel de sonido que permitan una gran calidad en el audio, un balance apropiado entre los instrumentos, cumplir con los estándares de la industria y conseguir potenciar el sonido emotívico de la obra. Esa maximificación del audio, en los que se implementan procesos como los compresores, ecualizadores, entre otros. Entonces esa es la fase correspondiente a la fase 4, en la etapa 4, y masterización en la etapa 5. Entonces se dice que la mezcla, en ella se mezclan todos los sonidos que involucran la canción. A partir de ecualizadores se potenciará la característica tímbrica de cada instrumento. Digamos que sería importante que ustedes tengan esa tabla de ecualización, digamos que la tabla de frecuencias de los instrumentos, cuáles son las frecuencias que están utilizando, cuál es el tono de la canción, y para ello pues ecualizar de acuerdo a ello, o simplemente si están grabando digamos que un platillo, pues hacer unos cortes de frecuencia y hacer filtros pasta altos a partir de digamos los 5000 Hz en instrumentos que tengan un timbre y una característica frecuencial arriba de agudos. Eso también lo ven ustedes con el analizador de espectro que tienen los programas. Entonces también maximizar esa característica tímbrica en cada instrumento. Los compresores, acordémonos que el compresor es un control automático del margen dinámico. Y también pues decidir los efectos que van a utilizar, puedan ser reverberaciones, delays, y todo ello que nos va a embellecer nuestra mezcla. Ya digamos que en la masterización entonces buscamos tener el equilibrio definitivo de la pieza con relación a los estándares de la industria musical. Entonces es el momento donde creamos el máster original de la obra para su distribución. Una sugerencia: no abusen de los compresores, que a veces los compresores nos degradan la señal. Acá por ejemplo tenemos la imagen del Ultra Maximizer. Esos Ultra Maximizer efectivamente nos llevan la señal a 0 decibeles. Acordémonos que el punto máximo en la escala digital es 0 decibeles, pero pues entonces nos va a llegar al 0 decibeles sin llegar a la saturación. Pero entonces ustedes también escuchen qué tan viable es llegar a esos 0 decibeles si me está degradando mi señal. Entonces puedo yo quizás tener aún menos 3 decibeles, pero puedo conservar una señal de calidad. Entonces busquen también esa calidad de la onda, ¿no?, de ese máster final. Entonces se dice que pues también se pueden utilizar los ecualizadores, la compresión, y algo así más avanzado que puede ser la compresión multibanda,
y para terminar el proceso, que es la limitación, que básicamente lo que nos hace el Ultra Maximizer es esa limitación o simplemente llevar un compresor a una relación de 10:1. Este es básicamente un limitador, es un compresor en una relación de 10:1. Entonces nos va a jalar mucho más esa sonoridad que tenemos en la onda musical. Dentro de los sites de apoyo, entonces en la fase anterior yo les había mostrado este site en el cual pues hay unas webconferencias. Acá tenemos la webconferencia de mezcla del maestro Carlos Jurado. Si ustedes quieren tener una experiencia práctica, acá él les va a explicar más o menos el proceso de edición de, de, de los tracks, el proceso de inserts para los efectos, les va a explicar algunos procedimientos en la ecualización en un ejemplo práctico, el cual ustedes pues pueden recordar aparte de sus cursos de mezcla. Para la webconferencia número 3, digamos, para la fase de masterización, está una conferencia de masterización del maestro Eduardo García, en la cual también pues, se pueden referenciar. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir y yo les puedo facilitar algún material didáctico para que pues, se puedan hacer esa mezcla también como ustedes quieran. Dentro del otro site, pues bueno, el otro site tiene alguna información interesante con respecto a la fisiología del sonido. De pronto ustedes tengan alguna duda con respecto a las frecuencias musicales de los instrumentos, seguramente acá puedan tener y solventar alguna duda. Eso es interesante porque nosotros como músicos con énfasis en producción musical, pues debemos conocer la física de los sonidos. Y un tema muy especial que llega acá a este tema de mezcla, y es la mezcla inmersiva. Esto no hace parte, esa mezcla inmersiva no hace parte no va a ser parte de nuestra rúbrica de evaluación, pero yo se los voy a dejar acá simplemente para que ustedes tengan algún otro recurso. Daniel, su merced me puede confirmar si está viendo el WISE de la Universidad Complutense, el WISE site. ¿Ya le cargó? Sí, maestro, sí, ya. Ok, bueno. Entonces seguramente llegamos acá a un tema que es muy interesante, que le repito, nosotros en ese curso vemos mezcla estereofónica, o sea, izquierda-derecha, left-right, ¿sí? Sin embargo, acá en este WISE que está dentro del material que les sugiero, están unas conferencias de unos ingenieros de sonido, el ingeniero José Javier López y el maestro Michael Krupsaga, que hablan del sonido inmersivo y la experiencia inmersiva. En algunos casos se habla de la mezcla 3D y la mezcla inmersiva, la mezcla 3D. Entonces, solo porque ustedes conozcan esto es interesante, porque pues igualmente esto también está ya en la industria, seguramente para hacer mezcla en videojuegos, para hacer mezcla para formatos, digamos, de 5.1. Entonces acá está lo que es la parte de formación, las matemáticas, los tipos de sonido inmersivo que hay, las diferentes técnicas. Entonces les voy a dejar ese link también para que ustedes lo disfruten. No está dentro del currículo de nuestro curso, pero yo se lo regalo a ustedes. Esto es del encuentro de las jornadas de producción musical de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces también todo lo que podamos aprender, pues es bienvenido. Adicionalmente, si ustedes quieren hacer el ejercicio de mezcla 3D, entonces les voy a dejar este documento también, que este lo hice yo. ¿Me confirman si estás viendo un Word que estoy acá presentando? Sí, maestro. Entonces, bueno, entonces por eso digo yo, si quieren hacer la mezcla 3D, bienvenida. Si ustedes quieren ir más allá, entonces, si quieren hacer la mezcla estéreo, hasta ahí estamos.
Pero acá estamos hablando de la mezcla 3D, dentro de la mezcla estéreo. Entonces dice objetivo, tomar perspectiva de los aspectos de una pieza musical grabada a partir de representaciones visuales en 3D. Bueno, entonces pues, el resultado de aprendizaje es, el estudiante explica cómo crear una gran mezcla, el estudiante relaciona mezclas en estéreo versus mezclas en 3D. Entonces pues acá nos explica algo de la mezcla estéreo, lo que es LR, y de la estereofonía. Nos explica algo, digamos, que la panorámica del sonido, que pues básicamente lo que buscamos con esa panorámica y ese paneo es que darle una posición al instrumento de acuerdo, digamos, que a un escenario a partir de un punto centro, como sea el director. Entonces, si estoy, como ustedes ya lo saben, seguramente esto ya lo saben, la panorámica de una batería, si tengo el snare en la parte derecha, pues en la parte derecha, entonces lo voy a poner en la parte derecha. Si tengo el hi-hat en la parte izquierda, pues lo voy a poner el paneo en la parte izquierda. Si tengo el bombo en el centro, pues lo voy a poner. Si tengo unos cymbals acá, digamos que a L y R, pues les voy a poner el L y R. Y esa es la guía panorámica en la parte estéreo. Ya pues en la mezcla 3D, pues entonces ya dice que nos puede llegar sonido de la parte derecha, izquierda, atrás y adelante. Entonces eso se hace con esta es una técnica de las que explican en los videos. Los invito a ver los videos primero y luego si quieren ven y en este les va a explicar cómo pueden hacer la mezcla 3D a partir de este video que está acá, que es un tutorial pequeño con un plugin, con una técnica que se llama Ambisonic, que ese plugin lo pueden descargar gratis en internet y seguramente puedan tener, digamos que otra percepción a partir del video. Pues si lo escuchan con audífonos van a mirar de qué se trata esa mezcla inmersiva. Entonces, para que ustedes disfruten de ese material también, se los voy a dejar. ¿Listo? A ver, ¿qué más les explico? Bueno, acá tengo un libro del señor David Gibson. Es un libro que pues yo siempre lo referencio. Me parece que es un libro muy bueno. También les voy a dejar el libro de mezcla, eh, El arte de la mezcla, segunda edición. Seguramente ya lo tengan algunos, del señor David Gibson. Eh, entonces, a ver, les leo acá esta introducción. Dice, realmente no me interesa mostrarles algunas docenas de técnicas. Prefiero darles una base, una estructura que puedan usar para descubrir cientos de técnicas escondidas en los tipos de música, canciones y tipos de mezcla que te gustan. Entonces podrás usarlos en tus propias mezclas apropiadamente. Entonces, pues también nos está recordando que no hay una técnica en especial, simplemente hay muchas maneras de hacerlo. Lo que buscamos es una propuesta estética que pues bueno, que trascienda a lo que es arte. Esto es un ejercicio artístico porque cuando yo estoy dándole todos estos efectos a una obra musical, pues voy a embellecer. Entonces por eso también hablo de la belleza y de la estética, porque pues, la estética está relacionada con la belleza y el arte. Entonces seguramente acá hay muchos tipos de mezcla. Entonces empieza, digamos que el ejercicio, el libro explicando, digamos que una guía como poder descifrar el libro. Entonces nos dice cómo utilizarlo. Entonces dice, tendrás que comprender y recordar todo lo que se puede hacer en la mezcla. Entonces preguntándote si te gusta lo que están haciendo, desarrollarás tu propio estilo y podrás hacer con confianza todo lo que quieras. Entonces acá pues se habla de unas imágenes a color y entonces hay algunos presets, por ejemplo para música electrónica. Entonces acá nos va a decir, si yo tengo acá, si estoy viendo acá el cursor, puedo decir que tengo referencias acá hay niveles de 3 decibeles. Acá por este lado tengo panorámicas, entonces digamos que L izquierda derecha. Entonces por ejemplo lo que les mira el hi-hat
En la música electrónica, entonces, está respetando lo que dice, lo que yo les decía, de la posición. Entonces, el hi-hat a la izquierda, el kit a la derecha, seguramente la conga acá a la derecha, el hi-hat delay dice que él hace una copia de un delay del hi-hat y seguramente lo retrasa, no sé, 10 milisegundos, alguna cuestión. Entonces dice, generalmente una mezcla de música electrónica es muy recargada con un bombo 808 muy fuerte y adelante. Entonces en la música electrónica el bombo siempre va presente, mire, entonces el instrumento que va más adelante. De resto, mire que acá estos son niveles de sonoridad. Yo no les puedo decir a ustedes, este es menos 18 decibeles, pero sí puedo decirles, mire, esta relación entre esta está de a 3 decibeles. Quiere decir que este bajo está 3 decibeles atrás del, menos 3 decibeles atrás del bombo, y acá hay menos 6 y menos 9. Entonces hay una relación de 0 decibeles, menos 3, menos 6 y menos 9. Entonces hay unos instrumentos que están atrás y hay unos instrumentos que están presentes de acuerdo a las investigaciones de David Gibson. Entonces acá nos presenta, por ejemplo, la mezcla de blues. La mezcla de blues dice que el bombo también al centro, la guitarra acá a la izquierda, el saxofón un poquito acá abierto también a la izquierda, la guitarra líder un poquito para acá, el bombo también está en el centro, y miren los niveles de sonoridad de esos instrumentos que son melódicos y son líderes, están casi con la misma sonoridad. Acá solo esta guitarra, que me imagino que es una guitarra que está marcando el ritmo o está poniendo acordes, está 3 decibeles atrás. Acá tengo el piano, pues seguramente con una posición estéreo muy grande, puede ser un canal estéreo, y lo tengo entonces casi menos 6 decibeles atrás de, mentiras, acá tengo esto, acá menos 3, si no lo tengo todo, o sea, todo esto a 0, sino que lo tengo a menos 3, menos 6 y así sucesivamente. Entonces es cuestión de que ustedes simplemente puedan observar y puedan analizar este tipo de, mezclas y relaciones con respecto a los estilos musicales. Entonces pueden jugar ustedes, dice, voy a hacer una mezcla de rap con mi tema, ¿cómo sonaría con rap? Entonces están investigando, ustedes entrarían a investigar. Sigo yo acá, mezcla de reggae, de metal, de new age. La pregunta es, no hay de estilos latinos. Ustedes han visto que algunos compañeros han grabado, por ejemplo, cumbias. Bueno, ¿cuál sería la gráfica de la cumbia? ¿O cuál de estas mezclas que nos propone David Gibson nos puede hacer como una analogía, nos puede funcionar para la cumbia? O creemos la de la cumbia, o simplemente procedan a hacer esa mezcla y aprender, y ya hacen su propia mezcla. Ya en la segunda parte del libro pues habla de unos aspectos muy, muy importantes, que son las dimensiones de la música, que son los aspectos de una pieza musical grabada. Y entonces hablamos de la armonía, de la melodía, de la letra, del formato, de la instrumentación, de la estructura de la canción, de la densidad, del ritmo, de la calidad del equipo. Y en el centro está la mezcla. Mire que le hace una analogía como de los planetas. En el centro está el Sol y a lo largo están los planetas. Entonces, ¿en qué nivel o a qué distancia está de mi punto cero de la mezcla cada uno de estos componentes? Entonces, ¿qué tengo que ver yo con, digamos, con la melodía? Sé que la melodía es un sonido que tiene que estar al frente. Sé que la armonía seguramente puedo ser un background. Sé que el ritmo, incluso acá detrás de esto, está por allá al lado del último planeta, pero sin estar tan lejos, por supuesto. La densidad, ¿qué quiere decir la densidad? La cantidad de instrumentos, de sonidos que tengo en mi mezcla. ¿En dónde lo voy a poner? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿A qué nivel de sonoridad? La estructura de la canción, ¿qué tendrá que ver? Entonces habla de 11 aspectos de una pieza musical grabada,
Entonces, solamente los voy a invitar a que ustedes lo disfruten y lo trabajen, haciendo pues una gala y haciéndole honor al concepto de nuestra universidad, que es el aprendizaje autónomo. Y definitivamente que esto es para disfrutar, porque pues igual ahí hay unos conceptos interesantes. Naturalmente que no es el único libro, seguramente muchos ya son productores desde hace mucho tiempo, se están profesionalizando, pero seguramente una percepción, una perspectiva de otro autor, seguramente norteamericano, pues vale la pena tenerla, porque pues seguramente aprendemos todos estamos aprendiendo de todos. Entonces mirar esos componentes pues tener en cuenta que pues, lo que buscamos también en la lengua en la mezcla es limpiar, ¿no? Que el sonido suene limpio y que pues sea una propuesta que sea bella, que tenga una buena estética, que tenga el concepto no llegar a dañar el concepto de los temas, sino que lograr también pues esa propuesta musical y estética. Entonces, con respecto a ese libro, me dicen y yo les dejo estos links y estos documentos, se los puedo dejar en el correo, adjunto a la webconferencia, los que no la estén revisando. Entonces, interesante para que la puedan ver. Eso con respecto pues, a la mezcla, la masterización, pues tienen la opción de mirar en el site la grabación de la masterización y adicionalmente pues ese trabajo para la fase 5, la fase final, ese trabajo y sincronizar ese trabajo multiinstrumental. Me preguntan si el trabajo es individual o es colectivo. El trabajo es individual. Estas entregas de mezcla, cada uno tiene que hacer su ejercicio y tiene que mezclar. Entonces, yo siempre he dicho, esto es como cuando usted es jurado de una canción y se para a evaluar los componentes musicales y estas dimensiones que les decía. Entonces, la armonía, el ritmo, altura, duración, esas dimensiones de la música. Entonces, digamos que altura, estamos hablando de frecuencia. Y cuando hablo de frecuencia estoy hablando de afinación. De la afinación correcta. Cuando hablo de duración, puedo estar hablando también de ritmo. Entonces, que el ritmo sea el timing, en el libro lo hablan como el timing, que sea coherente, que los instrumentos si tienen que entrar a tiempo, que entren a tiempo. Entonces, tener en cuenta pues ese concepto de ritmo. Para altura, intensidad, timbre. Cuando hablo de timbre, entonces puedo hablar de instrumentación. Entonces también ese ponche que tenemos nosotros cuando hay bloques, por ejemplo, si es una guitarra y saxofón, una guitarra y un clarinete, no sé. Entonces mirar que ojalá que esa forma de onda que utilizamos en el timbre se utiliza un concepto que es el componente acústico de la onda. Entonces ese componente acústico que es el ataque, el decay, el relay y el sustain. Entonces que por lo menos ese ataque, si es un staccato, que tenga la onda de la misma forma del staccato. Si es un portato, que tenga esa dinámica de la forma del portato. Si es legato, que pues entonces la onda va a ser legada como ligada. Entonces, ese tipo de interpretación, entonces también buscar la interpretación, y esa interpretación también la logro con el ensamble. Entonces, el ensamble se dice que es la capacidad de los músicos de tocar al unísono o tocar al mismo tiempo sincronizadamente. Entonces, lograr ese ensamble en las obras musicales que ustedes están proponiendo. Entonces, afinación, ritmo, ensamble, bueno, que viene como siendo lo mismo ritmo que ensamble, y por supuesto pues esa interpretación, cómo yo llevo a ver qué es lo que expresa la obra musical. Bueno, entonces con respecto
a nuestra fase número 4 y fase número 5. Daniel, no sé si tengas alguna inquietud. No, maestro. Bien, entiendo todo lo que hay que elaborar. Hay algo importante. Para mí esto es interesante y es nuevo porque yo obviamente soy ese instrumentista y decidí tomarla, obviamente, en mi deseo de aprender más, irme por el énfasis de producción. Sí. Entonces, para mí ha sido todo un reto. Yo casualmente, ahora que usted hablaba sobre los ritmos tradicionales colombianos, yo estoy haciendo el trabajo que curiosamente es un porro de gaita. En el Caribe nosotros manejamos o tenemos, bueno, el porro y la cumbia muy cercanos rítmicamente. Simplemente que el porro de gaita tradicional nuestro cambia, simplemente es el golpe del tambor alegre, ¿sí? Hace una base rítmica y nosotros digamos, lo denominamos así como porro de gaita. Asimismo tenemos otro tipo de porro que es el porro marruano. El porro marruano es, digamos, es otro golpe también. Ese es de un pueblo que se llama Morroa, cerca, ahí en el departamento de Sucre, cerca de Sincelejo. Ahora cuando usted mostraba todas estas posibilidades de la mezcla y de la ubicación de los instrumentos, yo me estaba haciendo pues una idea de cómo voy a realizar este trabajo, porque para nosotros lo más importante, en cierta forma, es las voces, siempre van obviamente presentes, y la línea de percusiva, ¿no? El tambor, esos tambores que son los que le dan como el ambiente y el feeling a este tipo de música. Yo sí le agradezco si nos puede compartir toda esta información ahí en el correo. Le quedo agradecido y me imagino que mis compañeros también por la información que nos pueda dar. Eh, Algo que me llama la atención es esto. Mm, Cuando se va a trabajar en el proceso de mezcla y vamos a utilizar ya, vamos a empezar como a intervenirla, yo siempre he tenido, o pienso, tal vez estoy errado, en un concepto que usted nos hacía mucho énfasis, me decía, lo más importante son las tomas, cuando se realizan las tomas en el estudio, para tratar de intervenir lo menos posible, ¿cierto? Los canales de audio, ¿sí? Lograr las mejores tomas con la técnica en cada instrumento es supremamente importante. Yo he tratado de tenerlo muy presente, ¿sí? Y los tambores, la línea de fuego de tambores folclóricos, pues eso sí no, me lo grabaron fue allá en el Caribe, porque yo obviamente acá no tengo los medios para grabarlo en vivo. Entonces he tratado como de mantener eso. Y una pregunta, para los efectos, en el caso mío yo uso Pro Tools, eh, es más práctico por envío, ¿cierto? Ese trabajo de ya empezar a utilizar digamos, los plugins y demás, ¿es más factible por envíos? O sea, esa es la pregunta que tengo en el momento. Bueno, te refieres al efectos de tiempo, ¿sí? De reverberación, ¿sí? Sí, correcto. A todos esos efectos de reverberación y demás, ¿es más factible por enviarlos, o sea, por envíos o usted qué opina? Pues es una muy buena pregunta. En algún momento de la evolución de los dispositivos de audio, en los cuales digamos que los computadores, los servidores eran limitados, digamos que teníamos 4 gigas de RAM, por decir algo. Y cuando yo tengo 4 gigas de RAM y tengo una sesión de 32 canales, digamos a 32 canales a 24 bits, esa cuestión me come a mí la RAM y me come a mí el procesador. Entonces, si yo tengo 32 canales y me pongo a ponerle una reverberación a cada track, simplemente a mí perdóneme la palabra, pero se me va a patraciar el computador. Entonces lo que hace uno es enviarlo, o también otro punto. Cuando yo tengo un sonido en vivo y tengo una consola de sonido en vivo, entonces esos envíos simplemente son los auxiliares y tengo un dispositivo de reverberación. No tengo ahora como están los down que tiene la consola, pero usted le puede poner una reverberación a cada cual y además una reverberación diferente. Pues yo simplemente cogía el envío 1, el auxiliar 1 y le conectaba la reverberación a ese canal. Y entonces lo que quería que tuviera reverberación, digamos un saxofón, una trompeta, una voz, se la mandaba, digamos, al auxiliar 1. Entonces, digamos que por necesidad lo mandaba al
auxiliar 1. En el caso del audio digital, si yo tengo un super equipo, pues es posible poner reverberaciones individuales. Pero si yo estoy limitado con un equipo que tengo una sesión de 24, 32 canales y estoy trabajando a 32 bits o a 24 bits, a una de 16 bits, pues yo utilizo un subgrupo para liberarle la RAM y el trabajo a mi computador y que no se me vaya a generar latencia, por ejemplo, a la hora de grabar. De hecho, esa es otra técnica que utilizan por acá, es estudios acá en Colombia, que seguramente yo tengo mi dispositivo, tengo mi computador y me tengo mi tarjeta de sonido, pero adicionalmente tengo una consola de grabación. Entonces yo mando, digamos que una consola de grabación no es una consola análoga. Entonces digamos que yo saco 8 salidas de mi tarjeta de sonido y se las mando en la consola. Entonces yo en mi consola puedo tener esa reverberación y no estoy utilizando la reverberación del computador y no lo estoy cansando. Entonces estoy grabando bien sin ser latencia. Ya en el caso de la mezcla también la podría hacer análoga en mi consola análoga. Pero bueno, estamos hablando de audio digital porque nuestro conocimiento es en audio, ¿sí? Audio digital. Entonces lo mismo. Entonces si puedes ponerla sin que se dañe, excelente. Pero sin que se patrasee el computador, excelente. Pero si pues deseas ponerle la misma reverberación, digamos que a los pitos sacas un auxiliar para los pitos. ¿Quieres tener una reverberación para las voces? Mandas una reverberación para las voces. ¿Quieres tener una reverberación, por ejemplo, para el snare, para las congas? Al bombo no se le pone reverberación, a los platillos tampoco se le pone reverberación. Entonces no, pero digamos que al snare, cuando por ejemplo escuchamos pop, escuchamos el pum, ta, escuchamos el pa. Entonces, a mí me explicaba mi profesor, Javier Martínez, decía que, y ahí está también la clave, decía, mire, la belleza de la mezcla pilas con este, es un dato muy bonito, la belleza a veces de la mezcla es tener diferentes tipos de reverberación. Ahora les pregunto, Daniel, ¿cuáles tipos de reverberación conoces? Digamos que tú tienes el plugin, ¿cuáles son los tipos de reverberación que has utilizado? Es una buena pregunta. Bueno, sí, en lo poco, la experiencia, como decía, que tengo esto, en Pro Tools yo veo que hay, digamos, según el espacio, porque ahí nos colocan si es un cuarto pequeño, si tal vez es un auditorio, o sea, dan como los efectos para determinado espacio. Entonces, según lo que yo deseo en mi mezcla o escuchar, así mismo voy, digamos, utilizándolo, ¿sí? Y colocándole la cantidad que estaría necesitando en el momento. Sí, de esa forma es que lo he venido trabajando. Bueno, listo, pero esa no es la pregunta, pero ahora yo te voy a responder la pregunta que te dice, mira, ¿qué tipos de reverberación conoces? Entonces, por lo que me acabas de decir, conoces la reverberación room. Entonces es un tipo de reverberación. Acordémonos que la reverberación es el tiempo que permanece un sonido en un sitio cerrado una vez se haya apagado la fuente. Entonces yo hice, digamos que la reverberación la medimos nosotros en acústica, por ejemplo, con un globo. Y te vas para la iglesia y le panchas y toteas el globo. Entonces el globo en un momento hace ¡pa! Pues claro, el globo se dejó de sonar. Digamos que el sonido es de un segundo mientras totea, pero el globo en la iglesia sigue sonando y puede sonar 3 segundos, puede sonar 2 segundos. Entonces esa es la reverberación, el tiempo que suena después de que se apagó la fuente. Esa es la reverberación. Entonces quiere decir que la reverberación tiene un componente acústico, es decir, se utiliza en recintos acústicos. Quiere decir que la reverberación lo que me está es moldeando el sitio. Entonces por eso hay una que es room es sala. Entonces hay una dice, no, es que hay una sala que es grande, hay uno que es hall. Entonces cuando habla de hall, remóntese a, digamos que al lobby de un edificio, de un hotel, donde hay un espacio seguramente largo o seguramente un conjunto residencial en el lobby del recinto de la portería, y usted habla y seguramente habla y el sonido se le vaya por el medio de los edificios, y entonces ese es el hall. Hay una que dice como auditorio, pero qué tan grande. Entonces acordémonos que pues, una iglesia
Entre más grande la iglesia, seguramente más tiempo de reverberación va a tener, hasta de 4 segundos. Entonces esa se llama room. Hay otra que se llama plate. Su merced puede ir a su Pro Tools y entonces es la reverb plate. Esa reverberación plate normalmente se la ponen a las voces. Entonces la voz. Hay otra que se llama la spring y hay otra que se llama chamber. Y seguramente hay otros 3 tipos de reverberación. Eh, yo tenía una diapositiva, pero es que no, la verdad es que no la tengo por acá cerca y me demoro sacándola. Pero bueno, eso está en internet, no hay cuáles son los tipos de reverberación y a qué instrumentos. Entonces, como reiterando y volviendo al tema que decía de Javier Martínez, dice, la belleza de la mezcla es poner diferentes tipos de reverberación y ponérsela a diferentes instrumentos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Poner 4 reverberaciones o 3 reverberaciones. Entonces, una plate. Entonces, si tiene varias voces, voz principal, listo. Tengo coros. A veces los coros los duplicamos. Entonces, grabé 3 coros, primera, segunda y tercera, y además los dupliqué. Ahí tengo 6 canales. Imagínense ponerle una reverberación a cada uno de esos canales. Entonces, la mando para el envío. Esa le responde la pregunta que me hacía ahorita. ¿Es conveniente? Mire, para eso es conveniente. Entonces, si quiero, yo se la mando a la reverberación plate. Digamos que el room, venga, acá hay un saxofón, miremosle este room, cómo le funciona. Y empieza usted a jugar también y a generar su propio estilo, a mirar las sonoridades. ¿Qué manda? Su oído, su oído. Entonces, a ver qué pasa. Y después hágale el bounce, hágale el mix final y escuche a ver cómo le pareció. No, vuelva, quítele y empiece a jugar con esa mezcla. A veces uno tiende, por ejemplo, errores con la reverberación, que a veces le ponemos mucha reverberación a los sonidos y entonces quedan ya muy difusos, muy confusos. ¿Cuál es la diferencia entre tener una reverberación larga y una reverberación corta? Digamos, si yo tengo la voz hablada y voy, digamos, a leer la lectura en la misa, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Y qué es lo que pasa en un auditorio que tenga un componente de acústica que sea absorbente o en el estudio de grabación? ¿Cuál será la diferencia? Daniel, ¿qué crees que sea la diferencia? Bueno, generalmente lo que usted decía es cierto. Por ejemplo, en una iglesia, pues ahí uno va a contar con que, obviamente, tan pronto se produce el sonido, la reverberación por, digamos, la parte arquitectónica del templo, obviamente eso se propaga, ¿sí? Se propaga. Mientras que en un estudio lo que se hace generalmente es tratar de que estas ondas, cuando choquen, hagan los choques con la pared o los demás, que se absorban, ¿sí? Absorber Exacta. este caso del sonido. Esa es la gran diferencia que hay. Por eso también es cierto, maestro, usted a veces va por ejemplo, a la Catedral Primada de Colombia, ¿sí? En Bogotá. Usted se ubica y la rever está, o sea, es tanto que no se termina entendiendo absolutamente nada. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. Entraste al punto que quería llegar. Entonces, ese es un punto y un factor acústico que se llama inteligibilidad. Inteligibilidad. Entonces, cuando tú le pones mucha reverberación, pasa lo mismo en la iglesia. O sea, va a pasar lo mismo que en la iglesia. No va a haber inteligibilidad, no se escucha. Inteligibilidad es la relación entre las palabras que uno entiende. Sí, que haya claridad, la claridad pero vas al estudio de grabación, y si el estudio de grabación tiene una acústica, digamos que un tiempo de reverberación de 1 segundo, o menos de 1 segundo, 0,8, pues esa palabra hablada se va a escuchar. Va a tener más inteligibilidad en el estudio de grabación que en una iglesia. Entonces ahí es bien el error que yo les digo. Digo, bueno, mi canción expresa, mi canción tiene un componente expresivo de amor, por decir algo, y entonces él la dice que la voz le dice que él la ama, bueno, lo que sea, pero le pone tanta reverberación a esa voz que cuando va a escuchar el mensaje de la canción no se entiende porque no tiene inteligibilidad. Entonces es uno de los errores. Entonces no abusar tampoco de las reverberaciones. De hecho, en internet deben haber tablas también. ¿Cuál es el tiempo? Se mide en tiempo de reverberación para la voz. ¿Qué pasará con un saxofón? ¿Perderá inteligibilidad? No, el saxofón no pierde inteligibilidad. Y bueno, ahí está el trabajo de ustedes.
empezar a evaluar qué pasa con ese tiempo de reverberación. Entonces, consejos, entonces utilizar varios tipos de reverberación, no abusar de la reverberación, escuchar, escuchar, pero también escuchar con la mezcla. A veces uno pone una reverberación con el track solo, le pone solo y escucha y a uno le parece bonito, ay, mire tan bonito. Ahora escúchelo, evalúelo con toda la banda, con el ensamble total. Ahora digamos que hablemos de compresores. Los compresores, como les venía diciendo, entonces el compresor es un controlador automático del control dinámico. Sí, es un control automático de volumen. Pero es exactamente, si yo pongo una relación, acordémonos la relación de el ratio del compresor. Si yo llevo un compresor a 10:1, eso ya es un limitador. Y entonces él empieza a jalarme la onda y entonces un problema es que él me daña la calidad de la obra. Ustedes trabajando todo un semestre para una canción, para írsela a dañar y a metérsela a un compresor y darle todo el rango, sacar todo el rango dinámico a través de un compresor, un limitador, estirarse el sonido. Entonces, por ejemplo, hay unos dispositivos, por ejemplo, en los editores de audio, ya cuando cojo mi audio estéreo y puedo empezar con la tijerita a quitarle los picos o empiezo con la función de amplificar los picos que tenga y lo hago manualmente y voy a lograr una mezcla limpia. Le digo simplemente a ese pedacito amplificar. ¿Y cómo voy a amplificar? Pues no lo voy a amplificar positivo sino negativamente. Entonces reviso qué nivel tiene, digamos que toda la onda está a 3 decibeles, pero hay un pico que me llega a -2, entonces yo ese pico de -2 simplemente lo voy a bajar a -3, ¿cierto? Acordémonos de la escala, 0, -1, -2, -3, o sea que -2 es más grande que -3, y así sucesivamente con todo lo que ustedes vean. Entonces, sí ver la onda, pero también escucharla. Entonces, tener mucho cuidado con esos problemas también con el compresor, no abusar. Y pues ahí les dejo el libro, les dejo todo lo que estos recursos. Miren el de la Universidad Complutense, que es muy interesante lo de la mezcla 3D. Eso como un currículo extra para que ustedes aprendan, eso no es evaluable. Si alguno me quiere mostrar una mezcla en estéreo y otra 3D, dale. Si la quiere hacer 3D, dale. He visto por ahí algunos compañeros dentro del ejercicio que han hecho de producción en la premezcla que me han mostrado algunos recursos también de tiempo y pareciese como una mezcla 3D. Bueno, de pronto al que le gusta le puede funcionar. ¿Alguna otra inquietud, Daniel? No, maestro, gracias, gracias por el aporte. Y estoy de acuerdo con usted en muchas cosas. Yo no sé, yo tengo un concepto que es que a veces menos es más. Hay que ser lo que usted dice, muy cuidadoso, sí, muy cuidadoso en el momento en que se va, en este momento, a trabajar con el audio, aplicarle los efectos, compresores y demás, porque yo siempre digo, a la hora del teco, la música tiene una dinámica. Y si empezamos, obviamente, por buscar, entre comillas, a veces lograr tal vez un mejor sonido o lo que nosotros queremos, terminamos matando esa dinámica, ¿sí? Empieza a sentirse como robótica, ¿sí? Y Así se es. pierde la naturalidad. Yo, Es, obviamente, por mi idiosincrasia, por el folclore que manejo, pues a mí me gusta es eso, lo más natural posible. Sí, claro, ayudando con las herramientas tecnológicas, pero sí ser muy cuidadoso en esa parte. O sea, entre menos intervenga, que tenga que hacerle demasiada cosa, es mejor para que suene más natural. Cosa que, por ejemplo, usted que escucha el disco y de pronto escucha a los músicos en vivo y que usted diga, uy, no, pero en vivo suena mejor que en el disco, ¿sí? Entonces Daniel, eso, no, eso quiere decir que la dinámica quedó donde era. sí señor, muchas gracias por el aporte también, Daniel, de esos aportes muy bonitos. Daniel, ¿qué instrumento interpreta? Pues maestro, yo estoy en la línea de cuerdas, yo grabé por ahí, usted también me vio en el video, guitarra y bajo, ¿sí? Guitarra y bajo estoy en estos momentos ¿Y, en la y en qué centro grabación, está? ¿Y en qué centro está ahorita? en Facatativá, Está en Faca. sí señor. Ah, Yo pero vivo, igualmente.
yo vivo a las afueras del municipio de Mosquera, sí, pero yo soy del Caribe colombiano, de Sagún, Córdoba. Ah, de Chagún, allá está el maestro García. Yo toqué una vez con el maestro, el compositor de mi Chagún. Claro, maestro, yo casualmente compartí con los conocidos del maestro porque estaba en esa época que aún vive Nacho García, que fue el timbalero del Binomio de Oro toda la vida, ¿sí? No, me refiero al saxofonista, al maestro, es que se me olvida el nombre. García, el compositor de mi Chagún. Y Apenas me acuerdo te lo envío que hace rato no tocábamos allá. Yo tocaba era música de la costa tocaba con la máxima de Mañungo. Entonces por eso lo conozco y sí, conozco el repertorio además. Entonces claro, chévere Daniel también el aporte y la música que estás proponiendo ahí en el grupo con tu grupo, porque también eso pues engrandece el folclore colombiano, aporta a las músicas de las regiones y parte de ello es esa misión de la UNAM, ¿no? Apostar a fortalecer estas músicas tradicionales de Colombia. Entonces, maravilloso por eso, chévere. no, gracias, maestro. Y este es mi base del trabajo de grado, aprovecho que le cuento. Yo, sin embargo, quiero utilizar toda la línea de percusión y se me ocurrió un momento dado con instrumentos andinos, con el típico trío de música andina acá al interior del país, lo que es guitarra, tiple y bandola. Yo dije, sí, voy a hacer una serie de porros, ¿sí? Una serie de porros inéditos, pero para interpretarlo con tambores folclóricos nuestros y quiero darle como ese toque especial, pero con instrumentos de cuerdas de música andina, ¿sí? Mm, ahí, Para ver ahí- cómo suena. Ahí tienes un desafío, ahí vas a tener un desafío que es que la sonoridad de un tambor de estos, o sea, no te estoy diciendo que no lo hagas, no, es el desafío y hay que afrontarla, me parece genial. Entonces el desafío es buscar esa sonoridad, porque sabes que el tiple suena más pasito que un tambor de ellos. Entonces digamos que para tocar en vivo, para hacer un concierto en vivo, el desafío es pues el matiz de la percusión, que no tape ello, o a no ser que ellos, estos instrumentos tengan un sistema de refuerzo sonoro, ¿no? Que tengan micrófonos o algo así, podría funcionar, ¿sí? Pero si fuese acústico, el desafío es esa mezcla, lograr esa mezcla, digamos que pues en producción musical no tiene problema, no tiene tanto problema porque pues uno la maneja acá. Pero en vivo seguramente tenga que ver mucho el concepto de la mezcla de los intérpretes. Entonces ese me parece que sería un desafío, pero maravilloso, Daniel, pues si continúe con ese trabajo, cualquiera igualmente para todos los que tengan alguna duda, con mucho gusto acá ustedes cuentan con un amigo, un servidor, y estoy para ayudarles. Bueno, Ok, maestro, muchas gracias. Qué pena, ¿usted se encuentra dónde? Daniel, yo estoy en Fusagasugá, estoy en el centro de Fusagasugá, zona centro Bogotá con Dinamarca. Y para colaborarles en lo que necesiten. Yo soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura y pues tengo una especialización en educación musical y magíster en educación también virtual. Entonces, pues además que pues músico de toda la vida de orquestas y de grupos de jazz pues, de bandas musicales. Esa es mi historia musical. Entonces, lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Llevo bastante tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí nos Entonces, estaremos comunicando entonces. bueno, entonces a Daniel, muchísimas gracias a todos que vean este diferido. Mañana, sábado 8 de noviembre, les subo el video para que lo vean y les dejo los documentos adjuntos para que pues los puedan disfrutar. Muchísimas gracias y estaremos hablando. Con el permiso de ustedes, dejo de grabar y terminamos esta web Perfecto. conferencia. Gracias a ustedes. Chao, Daniel.